Ahora, ¿qué pasa si ustedes están en un examen y no traen su formulario de derivadas trigonométricas? Ustedes lo pueden construir de la siguiente manera. Primero, ¿cuáles son las identidades trigonométricas básicas o que trabajamos y que formulamos del triángulo rectángulo? Entonces, comenzamos con seno del ángulo, pero en este caso al ángulo le voy a llamar función. Bien, entonces voy a decir el seno de la función, una función al cual yo represento con la letra V. Seno de la función, coseno de la función, tangente de la función, cotangente de la función, secante de la función y cosecante de la función. Es en ese orden en la que nos las aprendimos. Ahora, a todas estas les vamos a calcular sus derivadas. Su derivada con respecto a x. Vamos a obtenerlas. Aquí ya formulé para aplicar mis teoremas. Las derivadas de las cofunciones son negativas. Por ejemplo, en este caso aquí tengo coseno, cotangente y cosecante. Esas cofunciones son negativas, entonces lo ponemos. Entonces yo tengo seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo, cotangente del ángulo, y también para secante, cosecante del ángulo. Voy a trabajarlas por pares. Aquí tengo este par, el siguiente y este. Bien, aquí con respecto a este par, sus derivadas van a ser cruzadas. O sea, bueno, me refiero a esto, que coseno lo voy a pasar para acá arriba y seno aquí abajo. O sea que la derivada del seno es coseno y la del coseno es seno, ¿sí? Pero es de la siguiente manera. Ahora entonces, la derivada del seno de la función es igual al coseno de la función por la derivada de la función, ¿sí? Vamos a derivar aquí la función. Y por lo tanto, la derivada del coseno de la función, ahora aquí bajo el seno, es menos el seno de la función por la derivada de la función. Y aquí ya obtengo mis derivadas. Aquí ya obtuve el primer par. Obtenemos el segundo par, que es tangente de la función y cotangente de la función. Aquí lo que voy a hacer es que este par que está aquí abajo, secante y cosecante, lo voy a pasar hacia arriba, así tal cual. Por lo tanto, la derivada de tangente va a ser la identidad de secante, pero al cuadrado. Y la de cotangente a la cosecante, pero las dos elevadas al cuadrado. Entonces, la derivada de la tangente de la función es igual a la secante al cuadrado de la función por la derivada de la función. Y la derivada de la cotangente de la función es igual a menos la cosecante al cuadrado de la función por la derivada de la función. Ahora obtenemos las derivadas de las últimas. Aquí lo que voy a hacer es que secante y cosecante las voy a recorrer, o sea, va a ser parte de la misma respuesta. Y esa la voy a multiplicar con el otro par, ahora que está arriba. Este par lo voy a bajar. Entonces, la derivada de la secante es la multiplicación de ¿quién? De la misma secante por la tangente. Y la derivada de la cosecante es la multiplicación de menos la cosecante por la cotangente. Entonces, esto me queda de la siguiente manera. Aquí ya recorro las dos, ¿sí? Las recorro y bajo tangente y cotangente. Aquí está, tangente y cotangente, en ese orden. Y simplemente por la derivada de sus funciones. Entonces, la secante de la función es igual a la secante de la función por la tangente de la función por la derivada de la función. Y la derivada de la cosecante de la función es igual a menos la cosecante de la función por cotangente de la función por la derivada de la función. Bien, entonces de esa manera ustedes pueden construir su formulario antes de resolver cualquier ejercicio. Ahora, checamos la primera. La derivada con respecto a x del seno de la función es igual al coseno de la función por la derivada de la función con respecto a x, porque derivamos con respecto a la variable independiente que es x. Pero si yo tengo la derivada del seno de x es igual al coseno de x por la derivada de x con respecto a x. Y la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Entonces aquí 1 multiplicaría a este coseno de x. Por lo tanto, también ese formulario, cuando estoy derivando con respecto a x, lo puedo representar así. La derivada del seno de x es igual al coseno de x. La derivada del coseno de x es igual a menos
seno de x. La derivada de la tangente de x es igual a la secante al cuadrado de x. La derivada de la cotangente de x es igual a menos cosecante al cuadrado de x, y la derivada del secante de x es igual a la secante de x por la tangente de x, y la derivada de la cosecante de x es igual al producto de menos cosecante de x por cotangente de x. Cuando es x es más sencillo. Este es el formulario para las derivadas trigonométricas. Vamos a derivar y es igual a 5 por el seno de x, y es igual a 2 por el seno de 5x, y y es igual a x por el seno de x. A propósito pongo estas funciones porque son funciones parecidas, pero son diferentes casos. En este caso tengo una constante y la identidad trigonométrica seno de x, la función seno de x. Y en este caso, bueno, tengo una misma constante, pero ahora multiplico al seno de 5x. ¿Sí? Aquí ya no tengo x, por lo tanto aquí ya lo considero una función. Y en la tercera tengo x por el seno de x. Aquí tengo un producto. Entonces voy a aplicar en la tercera la derivada del producto, porque x es una función algebraica y seno de x es una expresión trigonométrica, la cual yo considero una función trigonométrica. Entonces son dos funciones diferentes. Voy a obtener mi derivada con respecto a x del 5 seno de x. Aquí tenemos una constante. Esa constante va a multiplicar a la derivada del seno de x, recordando las derivadas básicas, ¿sí? Mi tercer teorema. Y al igual también voy a recordar que la derivada del seno de x con respecto a x es igual al coseno de x. Bien, entonces 5 multiplica a la derivada del seno de x. La derivada del seno de x es coseno de x, por lo tanto, el resultado es igual a 5 del coseno de x. Vamos a derivar la siguiente. La derivada con respecto a x de 2 por el seno de 5x. Aquí al igual, este 2, al ser constante de esa función, es 2 que multiplica la derivada de la función, ¿sí? Del seno de 5x con respecto a x. Bien, entonces aquí tengo otro planteamiento en el cual ya no tengo x, sino que ahora tengo v. Por lo tanto, esto es igual a 2 por la derivada del seno de 5x, que es igual a 2 por el coseno de 5x por la derivada de 5x. Entonces voy a derivar 5x. Esta derivada de 5x, al igual, 5 multiplica la derivada de x. Entonces la derivada de x es igual a 1 con respecto a x. Y 1 por 5, 5. La derivada siempre va a multiplicar al coeficiente de la función trigonométrica. Nunca lo tenemos que poner aquí. Se puede prestar a una confusión y que está multiplicando a quién. Se puede decir que a la función que representa al ángulo de esta identidad trigonométrica. Y multiplicamos 5 por 2, 10. ¿Sí? ¿De quién? Del coseno de 5x. Y ese es mi resultado. Si yo les pregunto, ¿cuál es la derivada de 2 seno de 5x? Su derivada es 10 del coseno de 5x. Y ahora tengo la última función. Y es igual a x por el seno de x. Bien, quedamos que aquí es la derivada del producto. ¿Cuál es mi fórmula del producto? Es uno de los factores por la derivada del otro factor más el otro factor por la derivada de la primera función. Sí, entonces aquí lo colocamos igual. Aquí su derivada es y', que es igual la primera función x que multiplica la derivada de la segunda función, que es derivada del seno de x, más ahora la segunda función que multiplica ahora a la derivada de la primera función, la derivada de x. La derivada del seno de x, ya sabemos, coseno de x es x coseno de x, más la derivada aquí de x es igual a 1. ¿Y en qué quedamos? Que 1 multiplica a esta función trigonométrica, no a x. Entonces es 1 por el seno de x. Y 1 por el seno de x es igual a seno de x. Por lo tanto, si les pregunto, ¿cuál es la derivada de x seno de x? Su derivada es x coseno de x más el seno de x.